Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, los saludo con el saludo del paraíso, con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La paz y las bendiciones de Allah sea con todos ustedes. En esta ocasión, inshallah, queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar de un tema importantísimo, un tema que todos nosotros lo necesitamos en nuestras vidas. Vamos a hablar hoy de la virtud del arrepentimiento. Si nos hacemos todos una pregunta, vamos a hablar de Fadl at-Tawbah. Si todos nos hacemos una pregunta muy simple, ¿Hal nahtaju ila at-Tawbah? ¿Todos nosotros acaso necesitamos, requerimos un arrepentimiento? Una pregunta súper simple, sencilla. Definitivamente todos, absolutamente todos nosotros necesitamos un arrepentimiento o necesitamos el arrepentimiento. Todos debemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando creó al ser humano, Adán y Eva, lo ha creado y lo ha expuesto a cometer algunos errores. Y también lo ha creado, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe muy bien que este ser humano siempre va a tener algún pequeño descuido en sus obligaciones. Taqsir fil wajibat. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en un relato hermosísimo dice: Kullu ibn Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Todo hijo de Adán, o sea, todo ser humano es un pecador, es un que comete errores, comete pecados, comete faltas. Pero los mejores pecadores son aquellos que se arrepienten a tiempo. Esta es una de las grandes bondades y grandes ventajas que tenemos los seres humanos, que tenemos un creador cuya paciencia no tiene límites. Es tan sereno con nosotros, es tan compasivo, es tan clemente, es tan misericordioso y es tan paciente con todos nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala es tan generoso a la vez que cuando nosotros cometemos alguna falta, nos da tiempo de arrepentirnos. Y cuando hacemos alguna obra buena, una caridad, un hasana, de inmediato es aprobada y es anotada a nuestro favor. Allah dice en el Sagrado Corán, en Surat al-An'am número 160, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Quien viene con una caridad, o sea, un hasana, le será multiplicada por 10 veces. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Miren la misericordia y la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, quien comete una falta, solamente le será anotada una sola falta. Pero quien hace una caridad, una obra buena, benéfica, le será multiplicada por 10 y por muchísimas otras veces más. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, nos describe esta gran aleya y nos agrega en un relato hermosísimo, profético, que dice: Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito las caridades y también los pecados. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Quien está a punto de hacer una caridad buena y no la hace, يعني حيل بينه وبين عملها, o sea, algo le pasó por una o alguna razón, no la pudo hacer, كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Allah subhanahu wa ta'ala se la escribe y se la anota como una caridad completa, a pesar de que no la pudo hacer por alguna razón. فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حَسَنَاتٍ. Pero si realmente logra hacer esa obra buena,
Allah subhanahu wa ta'ala se la escribe como 10 caridades. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة, y también le será multiplicada por 700 veces y muchísimas otras veces más. فإن هم بسيئة فلم يعملها, y si el ser humano está a punto de hacer o cometer un pecado y no lo hace, o sea, por temor a Allah subhanahu wa ta'ala, كتبها الله حسنة كاملة, Allah subhanahu wa ta'ala se la transforma y se la cambia escribiéndola por una caridad. Si está a punto de cometer un pecado y no lo hace por miedo, por temor a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se la transforma en una caridad y se la escribe como una hasana completa. فإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. Pero si realmente hace o comete ese pecado, Allah subhanahu wa ta'ala es tan generoso con este ser humano, se la escribe o se la anota como un solo pecado. Subhanallah. Es la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado tantas ventajas y tantos privilegios y tantos caminos perfectos y despejados para poder hacer tantas obras buenas y poder borrar muchos de nuestros pecados. Dice el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en un relato profético: As-salawatul khams, los 5 rezos, was-jum'atu ila al-jum'a, y del viernes, de rezo el viernes hasta el viernes, wa ramadanu ila ramadán, y desde un ramadán hacia el otro ramadán del otro año, mukaffiratun lima bainahun idha ijtuniba al-kaba'ir. Estas grandes cualidades que son los 5 rezos, y de rezo del viernes hacia el otro viernes y de Ramadán hasta el otro Ramadán, borran los pecados que están entre sí. Borran estos pecados y deshtuniba al-kaba'ir, siempre y cuando no se cometen los pecados mortales, los pecados grandes que todos sabemos cuáles son. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Hud, en el Sagrado Corán, número 3: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. Allah subhanahu wa ta'ala dice: arrepiéntense ante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, si ustedes se arrepienten, Allah le dará muchas bondades y muchos privilegios, إلى أجل مسمى, hasta el tiempo sin límite. ويؤتي كل ذي فضل فضله, y Allah subhanahu wa ta'ala le da a cada cual, a cada persona que haya hecho sus buenas obras, le da su privilegio, al-fadl, le da su bondad. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Pero si ustedes se rehúsan a arrepentirse, Allah subhanahu wa ta'ala dice, serán castigados, en donde Allah dice, akhafu alaykum, o sea, me da temor y viendo por ustedes que sean castigados en el día grande, en el día del juicio final, en donde todos serán postrados y juzgados ante el creador de este universo. Allah subhanahu wa ta'ala, de lo que ha prescrito, de lo que ha permitido, es at-tawbah, el arrepentimiento. Esa es una de las obligaciones de cada musulmán, porque el ser humano en todo momento está expuesto a caerse en errores, en algunos pecados pequeños o grandes, y es uno de los temores más grandes de un ser humano, es que caiga en un pecado o está en medio de un pecado y en este instante lo sorprende el ángel de la muerte. ¿Se imaginan, queridos hermanos y hermanas, que alguien esté cometiendo un pecado, que está haciendo algo indebido, y llega el ángel de la muerte en este instante y se lleva o saca o recibe su alma? Muere haciendo algo indebido, en donde el día del juicio del final, el profeta Muhammad dice, tal como uno se muere en esta vida, en el día del juicio final será enviado y postrado en la misma posición como murió. ¿Se imaginan la vergüenza? ¿Se imaginan el gran pecado y la gran pena que vamos a pasar si estamos cometiendo algún tipo de pecado y nos llega la hora nuestra o llega el ángel de la muerte para recibir nuestra alma? ¿Cómo sería nuestra posición delante de todo el universo, de todos los seres vivientes, desde la
creación del universo hasta el día del juicio final, vamos a estar postrados y delante de todos rindiendo nuestras cuentas. El ser humano, estimados hermanos y hermanas, cuando comete un pequeño pecado o cuando comete una falta pequeña y persiste en esa falta, esto lo conlleva a cometer grandes faltas, pecados, unos pecados mortales que llamamos nosotros. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice en un relato: Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiruh. Oh creyentes, le dice nas es a todas las personas, creyentes y no creyentes, oh gente, oh personas, tubu ila Allah wa astaghfiruh, arrepiéntense ante Allah subhanahu wa ta'ala y pídanle perdón. Fa inni atubu fil yawmi ma'ata marra. El profeta Muhammad dice y nos recomienda, nos aconseja y dice: arrepiéntense y pídenle perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, porque yo me arrepiento 100 veces durante el día. ¿Quién dice eso? Nuestro amado profeta, que jamás ha cometido un pecado, jamás ha cometido una falta, mas sin embargo, para enseñarnos a nosotros, dice que se arrepiente y le pide perdón a Allah subhanahu wa ta'ala 100 veces durante el día. Subhanallah. Y el arrepentimiento, queridos hermanos y hermanas, conlleva a borrar los pecados que nosotros cometemos a diario. Cada minuto, cada instante hay personas que cometen pecados. Y la única forma de borrar esos pecados es el arrepentimiento, at-tawbah. Y Allah subhanahu wa ta'ala ama a los arrepentidos. ¿Por qué? Porque cuando el siervo comete una falta y levanta sus brazos y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: lo que más ama a Allah es que alguien levante los brazos y le pida a Allah subhanahu wa ta'ala que lo perdone sus pecados, o quiere arrepentirse o que le borre sus pecados. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en Surat al-Furqan, número 68, 69 y 70, dice: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán, en Surat al-Furqan: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, aquellos que no convocan a nadie con Allah, no lo asocian con nadie. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ, y no matan a las personas, o sea, cometen crímenes. التي حرم الله إلا بالحق, Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido que mates a la persona excepto en una ocasión que estés defendiéndote a ti o a tu patria o a tu familia o a la dignidad tuya. ولا يزنون, y aquellas personas que no cometen adulterio. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, aquellas personas que cometen estas faltas encontrarán grandes y severos castigos en el día del juicio final y aquí en esta vida. ¿Qué dice Allah subhanahu wa ta'ala? يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala le duplica el castigo, al adab يوم القيامة, el día del juicio final. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, y estarán en el ardiente infierno ahí eternamente. يَخْلُدْ, o sea, van a quedarse eternamente en el ardiente infierno. ¿Y qué dice Allah para darnos la buena noticia? إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, excepto aquellos que se arrepienten. Ahí está el arrepentimiento. إِلَّا مَنْ تَابَ, aquel que se arrepiente, وَآمَنَ, y cree en Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, y obra de buena voluntad. فَأُولَٰئِكَ, aquellos, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Aquellos, Allah subhanahu wa ta'ala le cambia o le transforma sus pecados en obras buenas, en caridades. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala es compasivo, es clemente y es misericordioso con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, todos debemos recordar la magnitud de la compasión que Allah subhanahu wa ta'ala nos tiene, la magnitud de la generosidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos guarda, la magnitud
de la serenidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos tiene, la paciencia que nos tiene con todo lo que nosotros pecamos, cometemos y hacemos y nos deshacemos sobre su tierra, sobre su terreno, sobre su mundo, sobre su universo. Hacemos todo lo que hacemos y Allah subhanahu wa ta'ala nos sigue dando de beber, de comer, de familia, de salud, de trabajo, de sustento. Nos sigue dando absolutamente todo a pesar de que pecamos en cada instante y permanentemente sobre su terreno, sobre su suelo, sobre su universo, sobre su continente, sobre sus galaxias. Cuántos pecados cometemos durante el día, mas sin embargo Allah subhanahu wa ta'ala no se olvida de nadie y le manda el sustento hasta la persona más incrédula, hasta los pecadores más grandes. Allah subhanahu wa ta'ala le sigue dando sustento, le sigue dando la ventaja de arrepentirse para que presenten tauba, el arrepentimiento. Allah dice, el profeta Muhammad dice en un relato hermosísimo: Inna Allah ta'ala yabsitu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. Allah subhanahu wa ta'ala tiende la mano en la noche para que se arrepienta aquel que haya cometido errores durante el día. وَيَبْسِطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. Y Allah subhanahu wa ta'ala tiende su mano en el día para que se arrepienta aquel que haya cometido pecados durante la noche. El arrepentimiento es una de las más grandes adoraciones que Allah subhanahu wa ta'ala ama, y quien realmente se arma de esta gran bondad que es el arrepentimiento, Allah subhanahu wa ta'ala lo describe en el Sagrado Corán en Surat al-Qasas número 67 y dice: فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: aquel que se arrepiente, siempre es tauba, la palabra taba, at-tauba. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ, siempre viene el arrepentimiento junto con la fe, la gran fe, abrazar la fe, con la creencia. Aquel que se arrepiente y cree en Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلَ صَالِحًا, y obra muy bien, فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dice: espero que sea acompañante de los ganadores, al-muflihin. Y suficiente para nosotros, hermanos y hermanas, es que con nuestro arrepentimiento generamos una alegría a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Acaso nos hacemos una sencilla pregunta a todos? ¿Acaso Allah subhanahu wa ta'ala necesita de nuestro arrepentimiento? ¿Allah subhanahu wa ta'ala necesita de nuestras obras buenas? Absolutamente no. Allah subhanahu wa ta'ala necesita que nosotros nos arrepentamos para que nos borre los pecados y no seamos castigados. Allah subhanahu wa ta'ala quiere que nosotros presentemos arrepentimiento permanentemente y con mucha frecuencia con el fin de que no seamos castigados. Pero ¿se imaginan la alegría que usted le genera a Allah, a tu propio Creador, cuando tú te arrepientes? Miren lo que dice el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en un relato profético hermosísimo: لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاتٍ. El profeta Muhammad dice: Allah subhanahu wa ta'ala se pone mucho más contento con el arrepentimiento de alguien de ustedes que alguien que haya estado en un desierto con su montadura, o sea, con su medio de transporte, y de repente se pierde ese medio de transporte y la persona comienza desesperadamente a buscarlo y luego lo encuentra. ¿Se imaginan la alegría que le genera eso a esa persona que haya perdido su medio de transporte en medio de un desierto y lo encuentra de repente? ¿Cómo se siente de feliz? Allah subhanahu wa ta'ala se siente mucho más feliz con el arrepentimiento de alguien de ustedes cuando comete un pecado, vuelve, recapacita y vuelve, medita, vuelve y se da cuenta a tiempo y se arrepiente. At-tauba, queridos hermanos y hermanas, es un tema sumamente importante. El arrepentimiento es una adoración de todos los órganos. At-tauba ibadatun lillahi bil-jawarih wal-qalb. Es una adoración
con todos los sentidos y con el corazón. El siervo, cuando la persona, el siervo, el creyente, presenta un arrepentimiento, tanto Allah subhanahu wa ta'ala se alegra, como tu corazón se alegra, como tus órganos, que en el día del juicio final van a ser testigos a tu favor o en tu contra, van a ser testigos. Ellos mismos, tus órganos, tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, tu boca, todos tus órganos se alegran cuando tú te arrepientes. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser testigos en contra tuya en el día del juicio final, cuando Allah subhanahu wa ta'ala los hace hablar a nuestros órganos. Y eso está mencionado en el Sagrado Corán, cuando los órganos dicen a Allah subhanahu wa ta'ala y le dicen al siervo, el siervo les reclama a los órganos, le dice: ¿cómo es posible que ustedes atestiguan o testifican en contra mía? ¿Qué dicen los órganos? Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho hablar. Nos ha hecho hablar para atestiguar, para testificar en contra de este siervo que haya cometido tantos errores aquí en esta tierra. Hay un tema importantísimo, queridos hermanos y hermanas, sobre el tauba y sobre los pecados. Cuando el pecado está entre el siervo y Allah subhanahu wa ta'ala, nadie tiene derecho de entrometerse para borrar ese pecado excepto el propio Creador. Para eso necesitan cumplir con unas condiciones. ¿Cuáles son? Para que Allah subhanahu wa ta'ala te borre ese pecado y acepte tu arrepentimiento, debes primero que todo dejar de cometer tal pecado. Si usted acostumbra a cometer algún pecado, ex pecado, sin mencionar, y quieres que Allah subhanahu wa ta'ala te acepte ese arrepentimiento, debes dejar de inmediato de cometer dicho pecado y sentirte arrepentido internamente y no volver a hacerlo nuevamente. Pero si el pecado está entre un ser humano y otro, también tiene condiciones para que ese pecado sea borrado, y es que le pidas perdón a esa persona si hayas hecho algo en su contra, para que sea borrado dicha falta o dicho pecado. Queridos hermanos y hermanas, todas las personas que nos escuchan y que nos ven, aquellos hermanos musulmanes y no musulmanes que nos ven, es tiempo de que recapacitemos, y es tiempo de que si realmente hemos hecho o hemos cometido algún pecado, aún tenemos tiempo de arrepentirnos, porque todavía estamos vivos, estamos respirando. Todavía tenemos la gran ventaja que muchos no han tenido o no tienen, y es arrepentirse a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Tahrim número 8 en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah dice: oh creyentes, arrepiéntense ante Allah subhanahu wa ta'ala un arrepentimiento sincero y verdadero y transparente. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Allah subhanahu wa ta'ala le dice: arrepiéntense. Posiblemente Allah subhanahu wa ta'ala, si lo hacen de corazón y sinceramente, posiblemente Allah subhanahu wa ta'ala le borre todos sus pecados. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Y le da el permiso de ingresar a un paraíso en donde fluyen debajo de ese paraíso los ríos, que son diferentes ríos de miel, de leche cuajada, de agua pura, de muchas especies de ríos. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. En ese día Allah subhanahu wa ta'ala no defraudará al profeta, ni a los creyentes que acompañan a ese profeta, ni a los arrepentidos que acompañan dicho profeta. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Estas personas que Allah subhanahu wa ta'ala les borra esos pecados cuando se arrepienten de corazón, y cuando le permite ingresar con el profeta al eterno paraíso, ellos dicen: oh Allah, complemente nuestra iluminación de nuestros rostros y complementenos esta gran alegría
que nos hayas dado la bondad de podernos permitir ingresar al eterno paraíso. Queridos hermanos y hermanas, el punto final y el más importante y el más delicado es que nos arrepentamos antes de que seamos visitados por el ángel de la muerte. No es para que nos asustamos, es para que recapacitemos a tiempo. Imagínese usted que está totalmente ido, despistado, y estás en un camino erróneo, y estás cometiendo pecados permanentemente, y de repente se presenta el ángel de la muerte y cae tu papel y ya seas llamado para ingresar a la otra vida, la vida del barzakh, la vida de la tumba que llamamos nosotros al barzakh. ¿Quién de nosotros querrá ser llamado por el ángel de la muerte y está en medio de un pecado, en medio de cometer una falta? Hermanos y hermanas, debemos presentar un arrepentimiento a tiempo. El arrepentimiento y la virtud del arrepentimiento es para toda aquella persona inteligente, persona capacitada, persona que realmente tiene en su corazón algo de fe, persona que recapacita a tiempo antes de que sea demasiado tarde, y medite a tiempo y sepa que Allah subhanahu wa ta'ala es tan generoso que si se arrepiente, Allah le recibirá todos sus pecados y se lo transformará en hasanat, en obras buenas y en caridades. Le pedimos al Todopoderoso que reciba nuestro arrepentimiento y que perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Todos los seres humanos cometemos pecados, pero lo importante es, como dice el profeta, khairul khatta'ina tawwabun. Los mejores pecadores son los mejores que se arrepienten a tiempo. Le pedimos al Todopoderoso que proteja a todas nuestras comunidades a donde pertenecemos, a esta ciudad en donde vivimos, a este gran país que amamos tanto, y que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a todas las comunidades y los países, tanto musulmanes como no musulmanes, de esta pandemia que está atravesando el mundo en este momento, y que Allah subhanahu wa ta'ala despeje esta pandemia lo más pronto posible para que la felicidad y la armonía vuelva a todos los hogares de todos nuestros hermanos y hermanas. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.